Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y dar las gracias a la gente también que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, porque si no YouTube no avisa. Dar las gracias también a la gente que comparte estos vídeos por redes sociales, que algunos vídeos se comparten bastante por WhatsApp y estoy muy agradecido por ello. Y nada, vamos con un vídeo, vamos a hablar vamos a hablar del abono granulado. Este abono que estamos viendo ahora, de forma de bolita y de liberación lenta. Decir desde el principio que hay algunos abonos que vienen así de forma de bolitas. Se llama, ahora no me viene, forma, bueno, ustedes lo están viendo ahí, el que ve, forma paletizada o algo así, no sé. Pero bueno, que viene así, en forma de estas bolitas, ¿no? Después tenemos el otro, que es el que yo utilizo más, que ya lo nombré, el de forma que viene más así como una especie, como si fuera azúcar, más de liberación más rápida. Pero acordémonos que hay algunos de estos de bolitas, como yo los llamo, estos abonos de bolitas, que también son de liberación rápida o no son de liberación tan lenta. Pero la mayoría de estos abonos son de liberación más lenta, aunque debemos de preguntar cuando lo compremos para no tener dudas, ¿vale? Porque no quiere decir que porque sean así de esta forma, que vengan de esta forma, unos se diluyen mucho más rápido y otros tardan más, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los de liberación un poquito más lenta o liberación media, algo así, que nos va a aguantar unos ciertos meses en la tierra y según los riegos y las lluvias pues se va a ir diluyendo, ¿vale? Entonces quería comentar en este vídeo que en sitios, en zonas, sitios donde haya mayor cantidad de lluvias, sean sitios pues eso, de mayores lluvias, podríamos considerar este tipo de abonos quizás sea mejor utilizarlos que los otros de liberación más rápida. Porque los otros de liberación más rápida tendríamos que aplicarlos mediante un sistema de riego, estaríamos mojando el terreno. Sabemos que el aguacate es susceptible al tema de hongos, sabemos que si hay mucha humedad en el suelo durante mucho tiempo, o sea, pues lo que estamos haciendo es perjudicar, poniendo más probabilidad de tener hongos. Entonces yo lo suelo hacer. Yo en época de invierno suelo utilizar, ya sabemos que yo suelo utilizar más los otros, por lo que comenté en algunos vídeos, en un vídeo que hice anteriormente, lo podéis buscar, no hace mucho que lo hice. Y hablaba de que a mí me gustan más, pues claro, por el sistema de riego que tengo y tal, y como tengo la abonadora, pues tengo más juego con estos abonos de liberación más rápida, ¿no? Porque pues un mes le pongo una cosa, otro mes pues puedo comprar otro saco de que me tenga un poquito más, tengo más juego en el abonado, ¿vale? Y estos como son de liberación más lenta, pues tengo menos juego. Eso es una de las características que yo veo así que podrían ganar los otros de liberación más rápido que estos de bolitas. Pero en sitios, lo que estamos hablando, en sitios donde haya alta cantidad de lluvias, me parecen interesantes estos abonos y en otras zonas también. No estoy diciendo que estos sean malos, sino eso, lo que vamos. Está lloviendo mucho, hay mucha humedad en el suelo. ¿Para qué gastar más agua? Normalmente por estas zonas, yo sé que claro, Sudamérica tiene temperaturas diferentes, tiene climas diferentes, a veces hace calor, llueve, esto es otra cosa, pero normalmente aquí en España que tenemos las estaciones bastante marcadas, cuando nos va a llover es en invierno. Nos va a llover en invierno, otoño, invierno, entonces ahí no hay mucho crecimiento de vegetativo. Entonces, por ejemplo, podríamos aplicar un abono granulado para no hacer exceso de meter más agua en el cultivo, aparte del ahorro que estamos haciendo de riego, que al igual pues no regaríamos mucho tiempo, pero bueno, si riegas 15 minutos, pues son 15 minutos de agua que estás gastando y es dinero que te estás ahorrando. Y estás ahorrando también este bien bastante preciado como es el agua. Entonces es ahorro para tu bolsillo, menos riesgo de que la planta se te enferme
de hongo en radicular, como podría ser Phytophthora o otros patógenos, entonces podríamos utilizar un abono granulado para estar evitando regar, ¿vale? Creo que me estoy dando a entender, espero que me esté dando a entender. Aplicaríamos este abono granulado, entonces con las lluvias, este abono de liberación lenta podría ser, por ejemplo, pues dependiendo la fase que estemos, dependiendo el requerimiento de que tenga la planta. Puede ser un 10-10-20, podría ser, por ejemplo, que sería un 10 de nitrógeno, 10 de fósforo y un 20 de potasio. Por ejemplo, en estas fases, por ejemplo, aquí en España, de otoño, invierno, podría ser un buen abono si consiguiéramos un 10-10-20 con algunos microelementos, o que tuviera un poco de borosín o algo así para poner también algún microelemento. Si no, pues los microelementos pues ya se los daremos pues más adelante o cada cierto tiempo. Ya sabemos que antes de seguir con el vídeo, hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario para consultas personalizadas conmigo. Te puedo ayudar pues sobre el tema de fertilización, sobre estas cosas. Podemos hacer una consulta de tú a tú. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en el aguacate. Cualquier cosa me podéis contactar por vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, seguimos con el vídeo. Entonces, lo interesante que veo de la utilización de estos abonos granulados para zonas donde haya, pues que llueva bastante, ¿vale? Así, no estamos regando en exceso, estamos ahorrando dinero porque no estamos regando, estamos ahorrando dinero en agua y pues eso, no estamos metiendo, estamos intentando que no haya un exceso de humedad que nos puede podrir la raíz. Entonces con las lluvias, ese abono se va a ir liberando poquito a poco, la planta siempre va a tener nutrición y de vez en cuando, pues al igual si tú le falta algo y se pega 3-4 meses lloviendo y pinta que por casualidad solo el abono que tú pusiste es un 10-10-20, como dije antes, 10 de nitrógeno, 10 de fósforo y 20 de potasio, pues ya han pasado varios meses, pues ya sabes que tienes que añadir otras cositas, como puede ser, por ejemplo, pues unos microelementos, como pueden ser, pues otras cosas, que es lo que hablamos en consultas de tú a tú. Bueno, quería decir este vídeo interesante para quien lo tenga en práctica, para que lo pongáis en práctica en zonas donde llueve demasiado. Me pareció interesante. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.